Muy buenas tardes. La Alianza por una Vida Digna ha invitado a este foro en relación con el tema o partiendo la pregunta, ¿hacia qué tipo de sociedad nos quiere llevar UCAEP, que es la Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada, la cual ha presentado al gobierno un documento y en ese documento hace no solamente una serie de propuestas, sino que también se advierte un tono de qué es por dónde hay que ir. Entonces, en ese sentido, hemos convocado esta actividad en la cual participan 4 personas de diferentes áreas de nuestra sociedad. Esteban Arias Chavarría, él es politólogo con una maestría en sociología. Sofía Cortés Sequeira es máster en historia por la Universidad de Costa Rica. Flora Fernández Amón, ella es empresaria comprometida con la justicia social. Y Fernando Rodríguez Garro, integrante del grupo de economía pluralista, es académico de la Universidad Nacional y también fue viceministro de Hacienda. Entonces vamos a iniciar con la presentación de cada persona en este enfoque que hemos llamado o que hemos denominado con la pregunta, ¿hacia qué tipo de sociedad nos quiere llevar UCAEP? Iniciamos con el politólogo y sociólogo Esteban Arias Chavarría. Bueno, muchas gracias a Héctor, a la revista Surcos y a la Alianza por una Vida Digna por la invitación a este importantísimo conversatorio en torno a las propuestas que ha presentado la OCAEP. Yo quisiera iniciar haciendo una breve contextualización sobre qué es la OCAEP y luego al final de la exposición referirme un poco sobre la generalidad de la propuesta, cómo la considero yo que se podría categorizar y caracterizar, ¿no? La UCAEP se fundó en la primera mitad de la década de 1970 y es la cúpula del sector empresarial, o como se suele denominar a sí misma en sus diferentes informes de labores, el brazo político del empresariado costarricense, ¿no? Antes de esta coyuntura, ha tenido, al menos desde mi punto de vista, tres momentos políticos muy importantes en la historia política reciente y la modelación de la estrategia de acumulación que algunos denominamos neoliberal. El primer momento que me gustaría referir fue al orquestar lo que Carlos Ojo llamó un golpe de Estado técnico en el gobierno de Luis Alberto Monge, que consistió básicamente en elaborar un informe de seguridad aparentemente secreto que vinculaba a algunos ministros del gobierno de ese entonces con el sandinismo. Y de esa manera promover un cambio ideológico en el perfil de la élite estatal que fuera más favorable a la nueva estrategia de acumulación. Un segundo momento fue durante la administración Rodríguez Echeverría en noviembre de 1998, que la UCAEP entregó un documento muy similar a este, que llamó a la perspectiva empresarial sobre el Estado costarricense en el siglo XXI, lo que yo llamo el Pacto Rodríguez-Yankelewitz, que consistió, digamos, en la entrega de este documento que mencioné a el presidente de entonces, don Miguel Ángel Rodríguez. Y un tercer momento que yo identifico también de una importante influencia de la UCAEP se da sobre todo en la influencia que tuvo en las negociaciones de diferentes tratados de libre comercio, eh, sobre todo en el TLC con Estados Unidos, que se organizó alrededor de lo que en aquel entonces llamó la UCAEP con causa, que estuvo muy cercano a los negociadores costarricenses, proveyendo, dándoles apoyo técnico, logístico, etcétera. Y a través de estos momentos ha logrado influir fuertemente en las decisiones políticas del país. Por ejemplo, el pacto Rodríguez-Yankelewitz, prácticamente todas las disposiciones o las demandas del sector de la OCAEP condensados en ese documento de esta organización, todas esas reformas se llevaron a cabo en menor o mayor medida, salvo la venta de Recope y de Fanal que pedían en aquel entonces, ¿no? Eh, Eso se explica, esto último se explica porque después del combo del ICE como que quedó un cierto temor a esos impulsos privatizadores. Pero habría que decir que es una organización con una presencia constante en la toma de decisiones
porque tiene una presencia en más de 40 instituciones públicas a través de sus juntas directivas con representantes, las más importantes, la Caja Costarricense del Seguro Social, donde el representante del sector privado es nombrado por la CAEP, también están en el INA, entre muchas otras organizaciones, y que deberíamos sumarle también su capacidad de cabildeo, la presencia constante en medios de comunicación. Doy un ejemplo muy concreto, la diputada del PLN, Yorleni León, en el contexto de la reforma fiscal, reconoció en una entrevista para La Nación que la norma, el debilitamiento de la norma de subcapitalización se debilitó por pedido directo de la OCAEP, para que veamos, digamos, la influencia que tiene esta organización dentro del Estado costarricense. Ahora bien, el año pasado la OCAEP enfrentó disputas internas importantes en torno al liderazgo y la dirección, sobre todo muy cuestionado de Gonzalo Ramírez, que veían con un liderazgo débil. Decía Gonzalo Ramírez el año pasado, es que yo no soy de golpear la mesa. Y la intención de las cámaras asociadas a la OCAEP y empresarios asociados a la OCAEP era renovar el liderazgo, decían en las cartas que incluso algunas cámaras enviaban a la OCAEP misma, renovar el liderazgo de la OCAEP en tiempos de crisis. Y para eso emergió su actual presidente Álvaro Sáenz, que tiene posiciones mucho más duras, tiene un roce político más importante, algunas familiarizado con tesis neoliberales, minarquistas, tiene además una mayor presencia en medios y con un discurso que me llama mucho la atención y que está presente en este documento, que expresa que no le piden favores al gobierno, sino que le están exigiendo demandas concretas proempresariales, ¿no? Y en esa línea se debe ubicar, desde mi punto de vista, el llamado Pacto por el Empleo. Es muy interesante porque desde el título se evidencia el afán de ganar popularidad en torno a sus propuestas, generar simpatías ciudadanas, porque el nivel de desempleo actual es significativo, pero además hay que reconocer un cierto grado de honestidad en el título. Ojo que es un pacto por el empleo, pero no por el empleo digno. No nos están prometiendo eso. El tono es, ¿verdad? Como bien se dijo en la introducción, por un lado de falsa victimización, ¿verdad? Recursos lingüísticos como acoso tributario, acoso ambiental, persecución legislativa. Es hasta risible que digan esto en medio de un poder ejecutivo y legislativo, desde mi punto de vista, que han sido de los más dóciles a sus influencias en décadas, ¿verdad? Y ya sobre el documento mismo, no voy a referirme a propuestas concretas que venía elaborando desde un inicio, desde marzo. En mayo presentó 43 propuestas muy similares a estas. Este último documento eh, es más amplio, ¿verdad? Producto de la asesoría de esos siete asesores de la OCAEP, ¿verdad? Donde están Gerardo Corrales, Luis Mesalles, entre otros. Y desde mi punto de vista, en este documento se explicita el retiro, lo que llama Zygmunt Bauman, el retiro unilateral del apoyo empresarial al Estado social, ¿verdad? Un apoyo retirado tácitamente desde hace ya varias décadas y que se expresa, por ejemplo, en la cultura tributaria de los grandes contribuyentes, pero que ahora es dicho abiertamente. Lo que se busca es desfinanciar el Estado social en media crisis de pandemia, a la vez que se eleva el máximo de libertad mercantil del capital para explotar laboral, social y ambientalmente, con medidas como la flexibilidad laboral, reducir controles ambientales, etc. Y al desfinanciar el Estado social, lo que hacen es forzar una nueva reforma, una suerte de programa de ajuste estructural criollizado, que se excusa sobre la ficción, digamos, que se han creado de que el Estado costarricense es gigantesco, ¿verdad? A pesar de que esta caricatura sobre el Estado no tiene ningún correlato empírico, lo cual no quiere decir que no hayan cosas que mejorar. Todos queremos menos burocracia, que el Estado responda de manera más asertiva a los problemas sociales, etc. Pero habría que discutir si la tesis recortista en torno a la cual giran algunas de las principales propuestas de la OCAEP consiguen eso. Sin embargo, estas propuestas, mucho ojo, porque pueden que tengan eco.
Y yo creo que en la medida en que la fiscalidad costarricense era regresiva y es regresiva, eh, o esa regresividad de la estructura tributaria costarricense aumentó con la última reforma fiscal, según estimaciones del mismo, del ICESI, por ejemplo. Eso significa que el financiamiento recae sobre los sectores medios y bajos de la sociedad, asalariados, pequeño comercio, pequeños productores, pequeños y medianos productores. Eh, y hay que entender que la estrategia de acumulación dominante requiere que los sectores más dinámicos, pero poco dinamizadores, estén llenos de excepciones tributarias. Por ejemplo, las exportaciones, zonas francas, que como dije, son muy dinámicos, pero poco dinamizadores de la economía en su conjunto, a pesar de que estos sectores eh, generan, digamos, muy poca influencia en el resto de la economía y de la sociedad. Digamos, esa selectividad, por ejemplo, se puede ver muy en el presente. Selectividad del Estado con estos grandes negocios, ¿verdad? Lo vemos, por ejemplo, con los agronegocios que nunca se cerraron en la zona norte, a pesar de la gravedad de la situación que se vivía allá. Eh, pero al menos, por ejemplo, en el contexto donde yo vivo, era muy común ver oficiales de policía fuertemente interesados en controlar la pequeña sodita, el negocio, digamos, en el centro o en la esquina del barrio, etcétera. Y lo mismo, desde mi punto de vista, pasa en manera tributaria, que el financiamiento recae sobre esos sectores productores, comercio local, más asalariada, clase media en su conjunto. Y por eso ese discurso de la UCAEP, ¿no? En ese contexto de regresividad fiscal, puede calar porque para esos sectores medios sobre los cuales recae la carga impositiva, el Estado empieza a tener un carácter parasitario, un costo significativo, y mucho ojo porque puede generar eh, cierta cohesión en torno a estas propuestas que ofrece la UCAEP, ¿no? Entonces, básicamente, esas son algunas ideas, algunas impresiones que me surgen a la hora de entender, digamos, la propuesta Pacto por el Empleo. Un elemento interesante y característico de las cámaras empresariales, ligado a esto último que mencionaba, a la idea de que las cámaras empresariales siempre buscan tener ciertas simpatías ciudadanas, y es que las cámaras empresariales y sobre todo la UCAEP no tienen solo la estrategia de influencia política, sino que buscan socializar sus propuestas dentro de los sectores comerciales y productivos del país. Entonces, por ejemplo, si uno le va a preguntar a un pulpero, al pulpero de la esquina, qué piensa sobre el Estado y sobre la economía, muy probablemente va a coincidir con una gran parte de los puntos que propone la UCAEP. ¿Por qué? Porque ya las mismas cámaras empresariales han generado esa socialización y educación de esas propuestas a lo interno, ¿verdad? Que eso es algo importante y es el trabajo invisible que hacen las cámaras empresariales, que también buscan influir, digamos, y generar cohesión en torno a sus posiciones, ¿verdad? Eso hay que tomarlo en cuenta. Y muchas gracias. Le doy ahora la palabra nuevamente a don Héctor. Muchas gracias a Esteban Arias Chavarría. Como dijimos, él es politólogo con una maestría en sociología y ha dedicado una buena parte de su trabajo de investigación a los grupos de poder en Costa Rica. Pasamos ahora a conocer el criterio de Sofía Cortés Sequeira. Ella es máster en Historia de la Universidad de Costa Rica y estamos, como sabemos, en este foro analizando la propuesta UCAEP con el título o con la pregunta ¿hacia qué tipo de sociedad nos quiere llevar UCAEP? Adelante, Sofía. Muchas gracias a Héctor Ferlini por la invitación y un saludo a todos y todas quienes nos siguen a través de las redes sociales. Creo igualmente que este es un espacio fundamental, ya que si nos atenemos a lo que se proyecta cotidianamente en las grandes empresas de comunicación en este país, básicamente hay un monólogo, ¿verdad? Hay un monólogo de un único sector que pretende dar la impresión de que solo hay una ruta posible o una vía posible de conducir política y económicamente al país. Es así que pues, la apertura de estos espacios son fundamentales
para tratar de hacerle rupturas a ese monólogo. Y precisamente un primer punto que destaco de este documento de la UCAEP es que podemos encontrar claramente que hay una disputa hegemónica fundamental en este momento, es decir, hay visiones de mundo en disputa que están queriendo imponerse y colocarse como sentidos comunes, ¿verdad? De tal manera que la población se los apropie. Y uno de ellos, el primero que podemos extraer del documento, ¿no? Es que, y en general del discurso que cotidianamente atendemos en estas grandes empresas, es que la crisis actual es culpa de los empleados públicos, ¿verdad? La crisis económica, etcétera, todo se atribuye al empleado público. En segundo lugar, el Estado es ineficiente, ¿verdad? Y lo público en general es ineficiente. Y el sujeto histórico por excelencia, entonces, como generador de progreso, es el empresario, ¿verdad? Fundamentalmente. Y más adelante voy a referirme a unas citas específicas de este documento que muestran claramente cómo se está colocando eso, ¿no? El sujeto que genera progreso, que genera bienestar, no es más que el empresario. Y estamos hablando del gran empresariado, ¿verdad? No estamos hablando del pequeño y mediano empresariado, como pretende la OCAEP, sino fundamentalmente del gran empresariado. Esto es parte de una tendencia, ¿no?, que se viene desarrollando fundamentalmente o con más fuerza desde la década de 1980, efectivamente, donde un cierto conservadurismo económico de corte neoliberal empieza a cuestionar las bases del capitalismo desarrollista que se implementó en Occidente en la segunda mitad del siglo XX, fundamentalmente, que aquí en Costa Rica, digamos, fue conducido fundamentalmente por el Partido Liberación Nacional desde 1949, donde se desarrolló un estado de bienestar bajo el modelo keynesiano que privilegiaba una cierta redistribución de la riqueza para fundamentalmente mantener una economía activa basada en el consumo de masas, ¿no? Y eso fue muy visible, digamos, para el caso costarricense, ciertos niveles de consumo que desarrollaron las clases medias, incluso pues los sectores populares a partir de una política de salarios crecientes y fundamentalmente de la construcción de un sistema institucional destinado a esa política de redistribución de la riqueza. Es que generó además, basado en un modelo solidario, ¿no? Y, como parte de la idiosincrasia costarricense, ¿no? Se planteó la existencia pues, de un modelo solidario garantizado por esas políticas de redistribución de la riqueza, de disminución de las brechas que también generó el propio modelo, ¿no? Ese modelo del capitalismo de bienestar. Pero que si los miramos retrospectivamente, pues fue un modelo que generó mayores niveles, digámoslo así, de inclusión que la fase actual que estamos enfrentando. Sin querer idealizarlo, pues sí hay que señalar esos aspectos. Esa solidaridad ese modelo solidario que en buena medida se permeó la idiosincrasia costarricense y que está, digamos, en las bases en buena medida del desarrollo cultural del país a partir de esas décadas. Si analizamos el discurso que está posicionando las cámaras empresariales en ese discurso, el valor de la solidaridad, que ha sido fundamental, digamos, para sostener ese andamiaje institucional, se sustituye fundamentalmente por el valor de la competitividad como valor esencial de la sociedad actual, ¿verdad? Una competitividad individualizada de la ley del más fuerte, ¿verdad? Fundamentalmente una competitividad que está amenazando con romper los lazos, digamos, los pactos sociales fundamentales que en buena medida han garantizado la sostenibilidad, incluso institucional misma, del país. Se impone la ley del más fuerte. Bajo esa dinámica también entonces hay un ataque directo y lo podemos ver a lo largo de todo el documento, ¿no? A la legislación social, legislación laboral, la legislación ambiental, que efectivamente es caracterizada como un acoso, casi que como una guerra del Estado hacia los empresarios, ¿verdad? Es central en todo el documento.
ese ataque a las instituciones políticas y leyes de leyes sociales, laborales, ambientales. Y en esa lógica también, ya el sujeto por excelencia, pues no es el ciudadano o la ciudadana, sino que es el emprendedor, ¿verdad? Fundamentalmente el emprendedor y el consumidor. Es decir, en esta sociedad del siglo XXI que proponen los grandes empresarios, somos fundamentalmente según nuestra capacidad de producir o de consumir, ¿verdad? No, otras atribuciones, digamos, identitarias pierden completamente el valor en función de esta asignación en este sistema competitivo. Hay una clara apuesta entonces por desmantelar lo que queda del modelo solidario, que efectivamente ha venido poco a poco transformándose a través de la década de 1980 para transitar hacia un modelo abierto de autorregulación de los mercados, ¿verdad? Según la teoría neoclásica, que además ha mostrado ya su rotundo fracaso. Es decir, el modelo que se está implementando, que se nos está forzando a implementar, es un modelo que otras sociedades ya han transitado en la historia reciente de América Latina y que está mostrando sus claras limitaciones, no solo en esta pandemia, sino previo a la pandemia, ¿verdad? Es decir, la economía mundial prácticamente ya estaba en recesión antes de la crisis del COVID, ¿verdad? Ya estaba prácticamente anunciada. Y pues ahora un poco la pandemia en cierta medida le ha caído como anillo al dedo, ¿no? A estas élites también para tratar de maquillar un poco las limitaciones propias del modelo de desarrollo que de por sí se vienen arrastrando en las últimas décadas. Y si no, hay que ver pues que antes del confinamiento global y masivo, pues lo que teníamos a lo largo no solo de América Latina, sino de todo Occidente, eran manifestaciones callejeras con carácter de insurrecciones populares, ¿verdad? Si pensamos en Chile 2019, en Francia, en Colombia, en Bolivia, en Perú, ¿verdad? Esa era un poco la tónica que estábamos trayendo a nivel latinoamericano y a nivel occidental en general. Y el punto más importante que quiero rescatar en este documento es que la UCAEP nos deja una clara muestra de este principio de que la historia es un campo en disputa, ¿verdad? Es decir, según las confrontaciones del presente, también se producen diferentes interpretaciones del pasado para legitimar el presente y para legitimar los proyectos del presente según las clases, según la clase social y según el sector ideológico también que se representa, según los intereses de clases. Y ahí quiero hacer lectura de un párrafo en específico de la introducción de este documento que refuerza la idea de que la UCAEP no solo se está queriendo proyectar al gran empresariado como el sujeto privilegiado del presente, sino a lo largo de toda la historia nacional. Cuando dice, en las vísperas del inicio de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia y desde la Unión de Cámaras, instamos a los empleados públicos a que cumplan las leyes y sus reglamentos dentro de un espíritu de cooperación, no de confrontación, hacia quienes financiamos el desarrollo nacional. Los empresarios hemos sostenido el Estado costarricense desde sus mismas bases, desde el primer día de la independencia, cuando dejamos nuestras labores productivas para redactar la primera constitución, el Pacto de Concordia, conformar las primeras juntas de gobierno y dejar atrás el sistema colonial para ingresar al mundo moderno. Es decir, la UCAEP está construyendo su relato de la historia, ¿verdad? Un relato que borra de un plumazo a todos los sectores sociales, políticos, etcétera, que no quepan dentro de esta categoría de gran empresariado. Es decir, se borra de la historia nacional a los trabajadores y las trabajadoras, a los intelectuales, a los maestros, maestras, a los campesinos y campesinas,
Por lo tanto, sí, en la Costa Rica de la segunda mitad del siglo XX, digamos que en la idiosincrasia y a nivel identitario se privilegió al labriego sencillo, la UCAEP dice ese labriego sencillo ya no va más, ¿verdad? Es decir, está borrando de un plumazo a los sectores populares para decir el sujeto de la historia a partir de ahora es el gran empresariado, ¿verdad? Y esto es muy claro en esa nueva construcción de ese relato que se está posicionando. Es una visión completamente de élite, ¿verdad? Una visión de élite de la sociedad, de la política, de la historia nacional. Y hay una sentencia bastante también interesante en ese documento, cuando básicamente le dice al gobierno de Carlos Alvarado, los gobiernos y los partidos políticos pasan, los empresarios seguimos. Básicamente está diciendo, la política es un asunto de los empresarios son los que gobernamos este país, independientemente del gobierno y el partido político que esté de turno, ¿verdad? Es una afirmación, por eso me pareció bastante interesante, digamos, este, la claridad con la que la UCAEP posiciona, ¿no? Su modo de entender la historia, su modo de entender la sociedad actual y su proyecto futuro, ¿verdad? Está claramente delineado. Eh, Se invisibiliza, por supuesto, por completo, tanto del presente como a nivel histórico, a quienes fundamentalmente producen la riqueza, que son los trabajadores y las trabajadoras, ¿verdad? En este discurso es el gran empresariado, el único que produce bienestar, progreso y riqueza. Y, por supuesto, hay que tener presente que un poco lo que planteaba también Esteban, si bien en su retórica la UCAEP se dice o se arroga el derecho de representar al pequeño y mediano empresariado, si analizamos con detalle las políticas que en las últimas décadas y que en este documento están presentadas por parte de la UCAEP, son políticas que atentan directamente también contra el pequeño y mediano empresariado nacional, fundamentalmente, que necesita de una economía nacional dinámica, necesita de unas clases medias y clases populares con capacidad de consumo, más allá de las necesidades, de cubrir sus necesidades vitales, pero la UCAEP no representa estos sectores, representa fundamentalmente a quienes históricamente se han configurado como el empresariado vinculado al mercado exterior, a los grandes exportadores e importadores, que les es indiferente si existe o no un mercado nacional activo con capacidad de consumo, porque sus consumidores están afuera, ¿verdad? Sus compradores están afuera y lo que único que necesitan es mantener índices macroeconómicos favorables para ese intercambio con el mercado exterior, pero el mercado nacional realmente les afecta poco. Por eso es que hay que pues, pasarle el bisturí también para entender que si bien a nivel retórico se dicen representar a todo el empresariado, en este momento el empresariado no es homogéneo, ¿verdad? Ellos están representando un sector minoritario de ese empresariado que además se dan la desfachatez de decir que carecen de privilegios cuando ha sido el sector más privilegiado de este modelo y, y cuando pues básicamente toda su propuesta amenaza y está provocando la ruina de los pequeños y medianos empresarios de este país, ¿verdad? Y, bueno, desde el impacto del plan fiscal, ¿verdad? En el 2018, pero desde antes, ¿no? Las políticas que lleva este gobierno son políticas de recesión, son políticas de austeridad y son políticas que, pues que amenazan con profundizar esos rasgos más que generar una salida a la crisis que genere prosperidad o que genere algún cierto grado de bienestar para las mayorías. Muy bien, muchas gracias por esta exposición a la máster Sofía Cortés Sequeira. Estamos preguntándonos hacia qué tipo de sociedad nos quiere llevar UCAEP, y esa pregunta ya ha sido en alguna medida avanzada y respondida por Esteban Arias Chavarría y por Sofía Cortés Sequeira. Seguimos ahora con la participación
de Flora Fernández Amón. Ella es una empresaria que es reconocida en el movimiento social como una persona comprometida con la justicia social, y escuchamos ahora su presentación. Buenas noches, soy Flora Fernández, pequeña empresaria, muchas que contratan gran parte de la fuerza laboral de este país, que pagamos las cuotas de la caja, impuestos y que no tenemos ni escudos o paraísos fiscales para evadir, tampoco exoneraciones. Me solicitaron analizar el documento Un Pacto por el Empleo de UCAEP, plagado de errores, por cierto, de redacción y ortografía, pero más aún de fondo. El concepto principal, un pacto por el empleo, es bastante contradictorio. Debería contar con el concurso de diversos actores relacionados con el empleo: trabajadores independientes, cooperativistas, solidaristas, sindicalistas, patronos, etc. Además, el lema 200 años de producir en libertad, armonía, responsabilidad y sensibilidad es un simple alarde, pues solo participaron relatores y representantes de las cámaras. Aún siendo empresaria, como la mayoría de empresarios de este país, no estoy afiliada a cámara alguna. Más bien, hace como 25 años me desafilié para nunca más volver, pues solo defienden a los grandes. En los últimos 4 o 5 años, desde este autoexilio, siento que se han convertido en una cúpula corrupta y podrida. Expresidentes de UCAEP que conozco han reconocido con preocupación esa realidad. ¿Qué decir de Samuel Yankelewicz? Recientemente lo desconocen, pero fue su presidente por muchos años. Y Gonzalo Delgado tampoco fue un dechado de virtudes. Una breve revisión de las noticias y sale que debía 99 millones a la caja, que vendió equipo inservible a la misma. La semana pasada salta a la fama Laura Bonilla, presidente de Cadexco, por un hecho nada feliz, y vimos cómo se desató la xenofobia. En camiones ganaderos trajeron nicaragüenses a trabajar en piñeras y bananeras en condiciones de hacinamiento y transporte horribles, desatando una segunda ola de COVID. Álvaro Sáenz, actual presidente, no se queda atrás. Pide que quiere importar prácticamente sin regulación medicinas para las plantas cuando son tóxicos, que en Europa ya han sido prohibidos. Más grave, en marzo, en una odiosa provocación, habla de que este año seguro no se paga el aguinaldo, y la Cámara de Comercio no dice una sílaba, pese a que depende del aguinaldo para aumentar las ventas de fin de año. Por años los escuchamos criticando la corrupción gubernamental en el país. Ni una palabra respecto a la monumental estafa de Aldesa, siendo la asociación bancaria, la misma que defiende la usura, parte de la UCAEP, donde mi mamá y muchísimas asociaciones solidaristas, incluyendo la de Aldesa, y de empresas agremiadas, fueron víctimas. Nada han dicho. No voy a permitir un primer sacrilegio. El empresariado no genera empleo. Lo que genera empleo es la demanda de productos de la gente. Prueba de ello es que con la crisis del COVID bajaron las ventas y servicios y con ello aumentó el desempleo. En la presentación de UCAEP concluyen que el empresariado costarricense ha sostenido al Estado desde las primeras bases de la independencia para redactar. Vuelvo a recurrir al sacrilegio frente a los dogmas y sacramentos de la UCAEP. No fue el empresariado el que lo redactó, fue una incipiente oligarquía, pues los campesinos de la época no sabían leer ni escribir. Tanto así, se dejan decir que los gobiernos pasan y los empresarios seguimos y somos hermanos dentro de la misma patria. Y el pueblo no existe, solo los empresarios cuentan. Yo voy a resumir en una breve frase ese documento. Es como la carta al niño Dios de un grupo de niños ingenuos que, por cierto, no lo son. Afirman que carecen de privilegios, mientras son los que le dictan al presidente Alvarado y este se limita a tomar nota. Olvidan los CACs, amnistías tributarias, subsidios, exoneraciones, zonas francas. Se quejan de acoso tributario en un país donde el déficit fiscal es menos que la evasión y la ilusión. ¿En serio se creen capaces de autorregularse? Temen la eliminación del secreto bancario, y eso es lo más anacrónico.
Países de la OCDE ya lo rechazaron, y no lo digo yo, eso lo dijo el efímero ministro de Hacienda, Rodrigo Chávez. Detener el acoso ambiental. Nadie quiere impedirles producir, solo que dejen de ensuciar el planeta en tiempos en que nos acercamos al punto de no retorno en materia ambiental. Tampoco quieren controles a los plásticos en un país inundado de plástico y le inundan, le trasladan esa responsabilidad a los municipios. Rechazan más impuestos. Yo me pregunto, ¿cuáles? Si la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas fue regresiva. Les dieron amnistía tributaria y todo se le cargó al pueblo con impuestos indirectos que son muy regresivos. El IVA, por ejemplo, que ahora quieren aumentar al 15%. La Carta Niño Dios también pretende eliminar la regulación y el control de precios de lácteos, medicinas, productos básicos y esenciales, productos ultraprocesados. Lo mismo aplica para cigarrillos y vapeadores. ¿Será que descubrieron recientemente que son buenos para la salud? Insisten en la privatización de Fanal, sobra decir que fue el que produjo el alcohol que necesitábamos. Mayor reducción del Estado y ponen como ejemplo Japteva, cuando Álvarez de Santi anda reclamando que se le pudre el banano por la ineficiencia y por las tarifas altísimas de esa empresa. Tampoco quieren que el ICE participe en la construcción de infraestructura, como si Claro o Movistar fueran a hacerlo en el tiempo récord que hicieron el hospital del COVID. ¿Cuál es la competencia desleal que genera el ICE? Ser competente. Respecto al FES, ignoran la enorme proyección social de las universidades públicas en este momento, incluyendo el Instituto Clodomiro Picado. Quieren educación tecnocrática, nada peligroso, que la gente no piense, nada de filosofía, humanidades. Solamente quieren robots humanos que puedan ser reemplazados por robots mecánicos. El INA también lo tienen en la mira, siendo una institución que genera mucha movilidad social y económica a quienes necesitan una carrera técnica que pronto los ponga a trabajar. ¿Será que quieren que todo sea como el MOP? Que se limita a abrir sobres de licitación. Piden mejorar la red vial, pero por ninguna parte dicen con qué recursos. Por último, en seguridad ciudadana, mucha preocupación. Probablemente responde al bajonazo de la calificación por parte de Estados Unidos por la inseguridad del turismo. Si eso los tenía bastante preocupados antes del COVID, ahora, créanme, va a ser peor. Entran en contradicción, pues quieren reducir el gasto del gobierno, pero piden policía, monitoreo, atención al turismo, al resto de la gente que se la trague la tierra. Es un enfoque equivocado, no es la forma de terminar con la inseguridad. La inseguridad realmente nace de la exclusión, de las desigualdades. En ninguna parte del documento se preocupan por esa realidad, pues sienten que no les atañe. Y para evitar leer este aburrido documento de 41 páginas, les recomiendo un artículo de Gilberto López excelente titulado El mundo unilateral de la UCAE. Muchas gracias. Muchas gracias a Flora Fernández Amón por su exposición que da un criterio crítico en relación con lo que ha sido expuesto por la Unión Costarricense de Asociaciones y Cámaras de la Empresa Privada. Seguimos ahora con la presentación de Fernando Rodríguez Garro. Él es integrante del Grupo de Economía Pluralista, académico de la Universidad Nacional y también fue viceministro de Hacienda. Don Fernando Rodríguez, adelante. Muchas gracias, don Héctor, y a los demás participantes, los demás participantes. Mire, yo creo que es muy interesante la situación que se está dando, ¿verdad? Porque algunos esperábamos que a partir de lo que está sucediendo pudiera abrirse un espacio para hacer una especie de reset, como se dice en informática, de la economía, de la evolución de la actividad económica en general y poder replantear algunos puntos. Creo que fuimos ingenuos a pretender que eso iba a pasar sin que hubiera una reacción de los que habían ostentado el poder y el control económico. Además, en Costa Rica se ha dificultado por una cuestión muy particular, y retomo una cuestión que Esteban hablaba al principio. Estas posiciones
encontrar un nicho muy rápidamente en los partidos políticos. Eso que Esteban decía de lo que señalaba la diputada León, yo lo viví en carne propia cuando estábamos impulsando, estando yo en el ministerio, el proyecto para mejorar la lucha contra el fraude. Y puedo dar fe de que los argumentos que me daban algunos diputados para ponerse el proyecto es: a UCAEP este tema no le gusta. Y se dio una gran batalla en la asamblea, auspiciada por la presidenta de la Comisión de Hacendarios en ese momento, Rocibel Ramos, diputada de la Unidad, y acompañada también por una diputada de Liberación, Paulina Ramírez, en el cual inclusive llegamos al extremo de tener que participar de un careo para discutir un tema, que ese fue el que llevó a la creación del famoso registro de accionistas, que hoy está siendo además debilitado descaradamente en la Asamblea gracias a un proyecto presentado por el diputado Pablo Heriberto Abarca, pero que bueno, tuvo que abrirse un cuestionamiento enorme, salieron inclusive uno de la UCAEP a pedir la remoción mía y desconocimiento mío como, digamos, interlocutor en materia fiscal, hasta que llegó el secretario general de la OCDE y le dijo: mire, esto es un tema que ya está saldado en todo el mundo, o sea, esta discusión no veo cómo es posible que ustedes la tengan, pero la estábamos teniendo. Y así han habido otros temas. En los últimos años, la política tributaria ha logrado avanzar un poquito. Ha tenido avances particularmente en materia de gestión y en legislación relacionada con control. Y eso se ha hecho sentir, y eso ha provocado, digamos, esa reacción o esa contrarreacción del sector privado, que hoy llama acoso y que en cualquier parte de este planeta se llama fiscalización. Y entonces empiezan a usar, ya creo que Sofía también lo señalaba, un lenguaje muy interesante, porque empiezan a transformar, digamos, lo que uno entiende como un fenómeno natural y normal en cualquier parte del planeta, a tergiversarlo y a ponerlo de otra manera. Entonces resulta que la regulación ambiental es acoso, o es una falsa dicotomía entre el ambientalismo y el sector productivo, o que los procesos de fiscalización y control en materia tributaria son acoso también, cuando en cualquier parte de este planeta se hacen controles para determinar si la contribución en materia tributaria se está cumpliendo a cabalidad, sobre todo cuando sabemos que en este país el nivel de incumplimiento es muy alto, medido inclusive por el propio Fondo Monetario Internacional, que en un estudio que se había pedido en la administración anterior nos dijo: miren, en materia de impuestos a las personas jurídicas, la evasión es, como ustedes la habían medido, de un 70%. Entonces, creo que hay una retórica en la que hay esa reacción, digamos, a ese pasito que se dio adelante para tratar de mejorar el control, y que en algún caso inclusive se vio en los números en materia de recaudación con el avance del impuesto de renta en los últimos años, pero que nos tiene todavía lejos, ¿verdad?, de tener el ideal en materia de recaudación, y que ahora ha venido construyendo entonces esa reacción por un discurso muy centrado precisamente en decir: bueno, es que el Estado es muy grande. No lo es, lo ha dicho inclusive el Fondo Monetario Internacional. Resulta que los aumentos en salarios son los culpables de la situación fiscal, y más bien son las transferencias corrientes las que ocupan el primer lugar en materia de gasto. Resulta que es que hay instituciones que, entonces, ahora lo más reciente es que hay instituciones de las cuales tenemos que disponer para poder salir de esta situación, pero nadie está discutiendo, ¿verdad?, cuál es el interés que hay de fondo. Se quiso en esa nota, se dijo que ya era suficiente la discusión en materia de privatizaciones, que avanzáramos con la agenda. ¿Cuál agenda? ¿Cuál discusión? No hemos tenido ninguna discusión. Es más, no sabemos en este momento qué es lo que va a pasar si nosotros trasladamos ciertas actividades a manos del sector privado. En el caso de FANAL, yo creo que la discusión, y eso hay que tener mucho cuidado con esto, no es la empresa. Probablemente la empresa tenga un montón de problemas de carácter financiero y su valor de mercado efectivamente sea muy bajo. Pero lo que hay detrás, y que sí tiene mucho valor, es el monopolio para producir alcohol en un país donde además se consume una cantidad considerable de licor por habitante, y que ha llevado inclusive a generar un gran mercado ilegal de estos productos, junto con el tema de los cigarrillos. En el caso de los seguros y las telecomunicaciones, imagínense que si yo trasladara, por ejemplo, al sector privado la posesión del INSS y se quedara con ese negocio una sola empresa,
esa empresa tendría el 80% del mercado de seguros. ¿Qué pasa si sucediera lo mismo con telecomunicaciones? No, ¿por qué no estamos teniendo esta discusión y nos estamos centrando desde el punto de vista público en si podemos o si vamos o no a vender estas empresas? Porque pareciera que la decisión está tomada desde el punto de vista del gobierno. ¿Por qué no estamos discutiendo eso? No ha habido discusión. Quiere que avancemos en un tema en el cual nosotros no hemos discutido. Y es que estamos llegando al punto, entonces, donde la política fiscal se está convirtiendo en el centro de batalla de todos estos temas, con un Partido Liberación Nacional que se ha movido de una manera impresionante hacia la derecha, la Unidad Social Cristiana que aprovechó el vacío que dejó el movimiento libertario para apropiarse de su posición pro liberalismo económico que mantuvo durante los 90, tal vez con la figura de Miguel Ángel Rodríguez representando esas ideas, y un Partido de Acción Ciudadana, que lo digo con mucho dolor, está totalmente ausente de la discusión política y no aparece por ningún lado, pero además reacciona a los vaivenes en estos temas que surgen desde Zapote. Entonces yo creo que estamos en un momento muy complejo, digamos, donde hay todo un proceso de destrucción, digamos, o de construcción de una vía alternativa de política, en materia fiscal particularmente, que pretende hacer el ajuste, no buscando la manera en la que podamos financiar el Estado que nosotros creemos que queremos tener, que evidentemente requiere de mejoras y ser mucho más eficiente, sino que está pretendiendo lograr ese ajuste a través de acomodar a sus ingresos, que son bajos, un Estado que evidentemente es más pequeño. Y es tan complejo esa discusión, entonces empezamos a tenerla a través de mensajes indirectos. Entonces, el presidente de la Unión de Cámaras, como decía doña Flora, resulta que ahora quiere que no se pague el aguinaldo. Pretendieron en algún momento que se desconociera la existencia del salario escolar. Pretendieron que entonces se recortara el gasto, se recortaran los salarios de los funcionarios que no están presencialmente yendo a trabajar sin cuestionarse si están haciendo alguna labor o tienen alguna función que cumplir. Se nos ha cuestionado los universitarios por decir que estamos en la casa haciendo nada. Bueno, yo he seguido dando clases y creo que las universidades han tenido que reinventarse en esta coyuntura, pero entonces ha habido, además hay un interés claro en debilitar esa figura. Se saca un informe donde se dice que entonces ahora tenemos que recurrir, en el caso de las universidades, al financiamiento propio para poder cubrir digamos, los recursos adicionales que no vamos a poder cubrir. No se dice en ningún momento las implicaciones que eso tiene, por ejemplo, en acceso y costo de la educación superior, pero entonces se está pretendiendo, insisto, acomodar esa realidad a una realidad en la que Costa Rica pues se ha quedado corto, y es que tenemos unos recursos tributarios que no permitirían financiar el Estado que siempre hemos construido. Y entonces en el medio quedan los partidos políticos que están repitiendo el discurso del sector privado, pero que no saben cómo llenar en el medio eso. Yo le he preguntado a algunos diputados por redes sociales, mire, ¿cuál gasto recortaría usted? Ah, no, es que eso lo tiene que responder el gobierno. Yo, no, pero es que si usted está promoviendo el recorte de gasto, debería tener un discurso político alrededor del tema. Y usted debería tener una posición ideológica sobre qué gastos está dispuesto a aceptar y qué no. No la tiene. Es simplemente un discurso repetitivo donde lo que hacen es reiterar las posiciones de estos sectores empresariales que además probablemente lo que estén, muchos de ellos es representando intereses muy reducidos de grupos donde existe una gran concentración de poder e intereses muy particulares para defender ciertos objetivos comerciales. ¿Por qué existe ahora una discusión sobre el tema ambiental? Bueno, porque en el fondo hay dos intereses. Uno, seguirse valiendo de productos que dañan el ambiente para promover la agricultura extensiva de monocultivos, y por el otro lado, vender la posibilidad de que la explotación petrolera es una vía para sacar al país de la actual crisis. Y con eso lograr, por un lado, bueno, no solamente extraer petróleo, sino que en realidad el objetivo está detrás del gas natural, que es donde saben que puede haber negocio, pero existe inclusive la idea de utilizar este recurso para generar electricidad. Entonces, en realidad se está tratando, insisto, de combatir en terrenos en donde yo creo que aquí no se ha logrado avanzar. En lo comercial, evidentemente, se lograron, digamos, objetivos hace un tiempo, pero todavía en política fiscal no se había podido mover la política y más bien se estuvo moviendo, al contrario a lo que ellos deseaban, gracias a avances pequeños en los que todavía no se ha podido construir acuerdo, por ejemplo, alrededor del tema
de las leyes de los impuestos, pero sí se había logrado mejorar el control y ahora vienen construyendo, o sea, ahora vienen tratando de empezar a echar para atrás. Insisto, el proyecto que presentó el diputado Heriberto Abarca va en ese sentido, debilitar, por ejemplo, el tema del registro de accionistas, y ahora llaman a todo ese proceso acoso, y ahora llaman a todo el tema de regulación ambiental acoso, y ahora llaman a todo el tema de la regulación laboral acoso, como si no hubiera sido evidente con esta situación que se dio en las últimas semanas en la zona norte, que hay un grupo importante de personas a las que están siendo explotadas y trabajan en condiciones laborales que evidentemente están muy por debajo de lo que humanamente deberían tener y que las están utilizando para poder producir y ganar dinero en estas actividades, sobre todo vinculadas a exportación. Entonces yo creo que estamos en un punto complejo en donde el mundo parecía que iba a caminar por otro lado, pero aquí la discusión se ha logrado sostener, se ha seguido creando ese imaginario colectivo, ¿verdad? De no, el Estado es el problema es el recorte que tenemos que hacer, es recortar gastos, tenemos que deshacernos de esas instituciones anacrónicas, inclusive creando cosas que no se ajustan a la realidad, y con eso cierro. Se ha llegado a tal punto que se ha convencido a la mayoría de la gente que si vendemos Recope el precio de los combustibles baja. Cuando el precio de los combustibles depende en una parte muy importante del precio internacional, que no podemos nosotros hacer nada por cambiarlo, y en otro lado por el tema tributario, que evidentemente tampoco tiene mucha flexibilidad. La parte que Recope probablemente aporte sea muy pequeñita, pero a la gente se le ha hecho creer que si nosotros desaparecemos Recope y trasladamos esa actividad al sector privado, esos costos se van a reducir, lo cual no es cierto. Pero se ha podido construir un discurso alrededor de esto y entonces la mayoría de la gente se ha tragado ese cuento. Y con eso yo creo que tenemos que tener mucho cuidado porque esa carta además es una representación de cómo se van construyendo esas historias y van calando en la gente si nosotros no tenemos el cuidado de revisarlas y exigir que esa argumentación se pueda justificar y si no que se vaya dejando de lado. Gracias. Muy bien, don Fernando Rodríguez Garro, muchas gracias por sus criterios y el análisis que hace. Me parece que hay una coincidencia importante en las diferentes presentaciones en torno al tema y al papel que la UCAEP quiere jugar, y por eso nos preguntamos hacia qué tipo de sociedad nos quiere llevar la UCAEP, ¿verdad? Y eso nos remite a el análisis que hacía Sofía de dónde venimos, cuál es nuestra historia, también lo que señalaba Flora, y cuáles son podríamos decir, intenciones que tienen los grupos de poder, como también lo señalaba al inicio Esteban en su presentación, y los recursos concretos que están utilizando, que lo señala muy bien Fernando ahora en el cierre que hace de esta primera ronda de presentaciones. La Alianza por una Vida Digna, que ha invitado a este conversatorio, a este foro, es un encuentro de diferentes personas que nos parece que la lucha cultural es fundamental, es decir, no podemos estar impasibles, no podemos estar simplemente de manera pasiva viendo lo que hacen distintos sectores políticos, empresariales, etcétera, porque al estar en silencio, pues validamos lo que otros grupos proponen, como en este caso la OCAEP. Nos parece que la lucha cultural es fundamental para poder crear un clima de debate y de reflexión. Hay muchos saludos en redes sociales a lo que estamos hoy conversando aquí. Pero queremos destacar un comentario que hace don Oscar Arevalo, que se lo hace directamente a don Fernando, pero creo que es válido para todas las personas en el sentido de si estamos necesitando realmente la reflexión en torno a la construcción de un nuevo pacto social que oriente al país, no como lo quiere la UCAEP, ¿verdad? Es decir, con su documento de 41 páginas que decía Flora, sino, como lo decía Sofía, con la inclusión de diferentes sectores de nuestro país. Entonces les invito a una ronda final, porque ya se nos hizo extensa la actividad, me parece que ha sido muy rica, y avisamos que vamos a compartir esto en video en diferentes espacios para que pueda ser reflexionado en diferentes lugares, grupos. Nos parece muy importante lo que aquí hoy se ha dicho por las 4 personas invitadas, y creemos también que desde los grupos comunitarios, los grupos sociales, las personas que están trabajando en la academia, que están trabajando en una comunidad, que están trabajando en el teatro, en tantos espacios importantes de generar reflexión, es importante que esto se pueda escuchar y se pueda compartir.
Entonces les invito, tal vez empezamos nuevamente con Esteban a una ronda final donde podamos en unos 2 o 3 minutos hacer un balance de lo que han dicho las otras personas y aportar criterios que ustedes consideren oportuno en este momento. Esteban. Muchas gracias. Yo creo que lo que han expuesto las y el panelista da muchos elementos de análisis. Yo terminaría este conversatorio haciendo un cierto paragón sin idealizar, pero para contrastar un poco la posición y los criterios de la OCAED. Costa Rica en los años 40 era mucho más pobre y mucho menos diversificada y productiva de lo que es hoy. Y en aquel contexto se logró crear rupturas, romper el balance de poder que permitió crear un Estado social, una política social sostenible y en expansión durante durante varias décadas. Entonces, que hoy nos digan que el Estado social, que ese Estado social es muy grande, es gigantesco, esa ficción que se han creado y que se personaliza también hacia la persona trabajadora del sector público, que nos digan que ese Estado y esa política social es insostenible, hoy siendo más diversificados, mucho más productivos, pero con ciertamente un nivel de desigualdad tremendo, ¿verdad? Me parece que las matemáticas no salen. Que nos expliquen por qué hoy que la élite empresarial está mucho más enriquecida que hace 40, que hace 80 años, ¿verdad? ¿Por qué hoy no pueden? ¿O por qué hoy el país no puede darle sostenibilidad a la política social? Y en ese argumento yo diría también que si lo que quieren es un Estado como el guatemalteco o el panameño, pues entonces hay que prepararse para tener una estructura social y problemas sociales del tipo y magnitud que tienen esas sociedades. Si ese es el objetivo de estos sectores dominantes, no hay que, porque muchas veces se dice que son poquitos, no, son sectores dominantes, expresan una estructura jerarquizada de la sociedad y los intereses más importantes o más poderosos dentro de esa estructura social, eso se expresa en el documento de la OCAE, ¿no? Entonces son grupos poderosos, dominantes. Si esa es la sociedad, si ese es el Estado que quieren, entonces que se preparen para tener esas estructuras sociales de esos otros países con cuales podemos paragonar las propuestas de la OCAE. Yo creo que más bien ahorita, y lo dice, por ejemplo, recientemente salió la presidenta del FMI, pero también Paul Krugman, Thomas Piketty, ¿no? Actualmente lo dicen y en su literatura se encuentra, más bien en un momento de crisis hay que buscar financiar y expandir la política social que al mediano y largo plazo en cualquier autor decente se encuentra que las mejores inversiones económicas que puede hacer una sociedad es en política social y en inversión pública, ¿no? Pero desde mi punto de vista también eso hay que profundizar todavía la justicia tributaria, ¿verdad? De lo contrario no vamos a poder financiar ese Estado social haciéndole recaer su financiación sobre sectores medios, asalariados, pequeños y medianos comerciantes, ¿verdad? Y más bien minan su legitimidad y su capacidad de responsabilizarse por su población dentro de su territorio. Dos puntos que me parecieron importantes de lo que mencionaron las personas que han expuesto. Lo primero es, sí, en efecto, yo creo que la UCAEP está apelando, cuando se apela a este discurso de Estado ineficiente, Estado grande, en realidad lo que se está diciendo es que el único actor legítimo para la asignación y reasignación de recursos dentro de una sociedad son los empresarios. Eso es lo que están diciendo, digamos, con este tipo de documentos y de posiciones. Y una segunda idea que recojo también y que lo vinculo con lo que yo he trabajado en algunos textos, y es que para el sector empresarial la razón mercantil es el único marco normativo
para medir el comportamiento político correcto. Y cualquier desviación a este marco normativo tiende a considerarse y tiende a rechazarse de forma contundente. Y vemos, por ejemplo, a La Nación, vemos a otros sectores reaccionando fuertemente con cualquier desviación. Lo estamos viendo, por ejemplo, con algunas declaraciones, ciertamente no del todo asertivamente presentadas, de Marcelo Prieto, ¿verdad? Y que tampoco está diciendo algo radicalísimo, pero la reacción que tienen es bastante incluso agresiva, digamos, en contra de cualquier argumento que no se ajuste a esta racionalidad mercantil. Entonces, y para señalar, y termino con la pregunta que planteaba Héctor, que se hace desde redes sociales, yo creo que lo más importante ahorita es entender la importancia de la organización social, porque ideas sobran. Yo he visto cualquier cantidad de ideas muy ingeniosas, alternativas, que tienen mayores criterios de justicia social, pero si esas ideas no calan, digamos, en una organización social amplia para hacerles frente a las propuestas de acá, es muy difícil que van a, ¿verdad? Vamos a propuesta en la ancha de no quiero caer en una tesis de la excepcionalidad costarricense, pero si hay algo que ha hecho diferenciarse al país y que ha logrado avances importantes son los derechos sociales y laborales. El país avanza cuando esos derechos se realizan con criterios de justicia social, no al contrario, ¿verdad? Y la historia del país está plagada de ejemplos. La década de los 40 es un ejemplo de cómo se logró dar un salto importante con organización, con movilización social, a partir de defensa y ampliación de derechos sociales. Si nosotros queremos una Costa Rica alternativa, tenemos que repensar ese tipo de propuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Esteban. Antes de pasar con Sofía, hay un comentario también que nos hacen desde las redes digitales y es en relación con la situación de la Caja Costarricense del Seguro Social, ¿verdad? Y precisamente a propósito de lo que plantea Esteban, es una responsabilidad de la ciudadanía la defensa de la Caja Costarricense del Seguro Social en situación de crisis que se le avecina por la gran responsabilidad que tiene atendiendo lo que ha planteado el COVID y que ya de todos modos la Caja tenía una dificultad, una situación difícil, ¿verdad? Entonces, simplemente llamar la atención de eso, que también nos señalan varias personas desde redes digitales, que es importante, es un elemento importante que no podemos dejar, por supuesto, de lado. Sofía. Muchas gracias. Bueno, comparto plenamente lo expuesto por Flora, por Esteban, Fernando. Yo quisiera agregar, para no reiterar en ideas que ya otros y Flora han colocado, que también podemos encontrar en la UCAEP, a pesar de su constante retórica pro democracia, una beta criolla de una tendencia también que se está manifestando a nivel global de un autoritarismo empresarial importante, ¿verdad? Para este sector del empresariado, la democracia, sus mecanismos y sus espacios son distorsiones a la producción, son distorsiones para la generación de riqueza y son distorsiones para el mercado. Y yo creo que es muy, muy evidente también en el discurso cotidiano de la UCAEP esta beta autoritaria, que además se ha manifestado ya en torcidas de brazo como la práctica contra reforma procesal laboral, ¿verdad? Que se vivió el año anterior. Hay una apuesta clara por limitar el número de voces existentes en la democracia costarricense, por limitar los espacios de toma de decisiones y por volver los espacios existentes además menos o nada efectivos, ¿verdad? Es decir, los espacios institucionales cada vez pierden efectividad
por la existencia de estos otros espacios de facto donde realmente se están tomando las decisiones y donde una única voz es la que termina pesando en las grandes políticas económicas y sociales que se están tomando en los últimos tiempos. Y esto sumado a, es decir, volver ineficiente el sistema democrático, sumado a la crisis, sumado al descontento, a la desigualdad enorme en la que nos encontramos en este momento, pues es una burbuja de tiempo, ¿verdad? Es decir, esto en cualquier momento puede estallar y los ejemplos sobran, ¿no? A lo largo de la historia reciente, de la historia inmediata, de la historia contemporánea, nada más hay que volver a ver nuestros países vecinos. Finalmente formamos parte de una región que comparte procesos históricos, si bien también, como mencionaba Esteban, efectivamente, pues Costa Rica ha tenido atenuantes, digamos, o mecanismos de contención de ciertos procesos que han sido efectivos, pero pareciera que estos sectores están haciendo todo por desmantelar esos mecanismos de contención que fundamentalmente ha garantizado el sistema democrático costarricense y el modelo económico que se implementó en décadas anteriores. Y pues está a prueba, ¿no? Está a prueba qué tanto nos vamos a diferenciar, qué tanto nos vamos a igualar con los procesos que están transitando también los demás países de la región. Y básicamente por esta combinación, ¿no? De desmantelamiento del sistema democrático, de profundización de las desigualdades, de profundización de la crisis, de profundización de la recesión y de profundización de la exclusión. Probablemente, como muchos y muchas analistas han señalado, esta llamada nueva normalidad va a cargar con un enorme contingente de personas desempleadas. Se estima, pero me imagino que don Fernando manejará mejor las cifras, que podríamos estar cerrando el año con un 25-30% de desempleo. Bueno, la informalidad ya de por sí en este país es prácticamente la mitad, ¿verdad?, de la población económicamente activa, del 45%. Es decir, es una mano de obra fundamentalmente precarizada y esos son factores que en cualquier momento pueden explotar y eso puede explotar para cualquier lado, ¿verdad? Podríamos ponernos optimistas y decir que puede ser una explosión que busque mayores niveles de democracia, mayores niveles de apertura, pero también la historia nos demuestra que estas crisis económicas han sido también caldo de cultivo para proyectos de la extrema derecha, ¿verdad? Y yo creo que la crisis del 2008, también la más reciente que vivimos, nos lo volvió a mostrar, ¿verdad? Cómo el mapa político de Occidente empezó poco a poco a girar a estas propuestas y eso es una posible deriva. Por lo tanto, reitero lo que planteaba Esteban también, la necesidad de la organización, es decir, una salida favorable a la democracia, a las necesidades de las grandes mayorías de las personas trabajadoras, de los pequeños y medianos empresarios, fundamentalmente va a depender de nuestra capacidad de organizarnos, de nuestra capacidad de fundar nuevos pactos y de nuestra capacidad también de posicionar una propuesta país. Muchas gracias, Sofía. Vamos con Flora Fernández, con tu versión final, con tu visión final sobre este enfoque de hacia dónde quiere llevarnos la UCAEP. Bueno, la UCAEP definitivamente nos quiere llevar a una sociedad todavía más fragmentada. El documento entero va en ese sentido. Realmente es preocupante porque mientras ellos representan una cúpula muy bien organizada, veamos, por ejemplo, en la caja tienen 3 representantes que son los empresariales y los representantes laborales es uno del solidarismo, que es prácticamente un anexo de la UCAEP. El cooperativista que va para acá, va para allá, y el sindicalista, que es el único que más o menos pone orden. Y los 3 del gobierno también
igual que el presidente, es que la UCAEP dicta y el presidente toma nota. Vean que ha venido siguiendo todo lo que la UCAEP ha pedido. Ellos hacen la carta al Niño Dios y Santa Claus Alvarado se las entrega. Es realmente muy preocupante. En este momento al país lo ha salvado los retazos del estado de bienestar que quedan. La caja, la FANAL que decía hace un rato con el asunto del alcohol, y mucho de lo que había antes, pero no hay nuevas propuestas en ese sentido. Y yo como empresaria cualquiera diría, bueno, pero es que está hablando como si fuera del otro lado. Es que antes de ser empresaria yo soy una persona, soy un ser humano y me preocupa en caso de caer enferma yo o alguien de mi familia, ¿a qué hospital privado voy a recurrir? A ninguno. No podría pagarlo. Vean el señor que se salvó del COVID en Estados Unidos, en Seattle, y le cae una cuenta de $1.100.000. No hay nadie en la UCAEP que estaría dispuesto a pagar eso. Entonces vean qué contradicción. Por un lado, quieren desmantelar todo, pero cuando se trata de recibir atención, la caja. Es realmente contradictorio. La codicia los ha agarrado de una manera pavorosa. Y pienso yo, cuando ya una persona satisface todas las necesidades, llenar una cuenta corriente con ceros a la derecha, realmente es un sinsentido. Hay un momento en que no podemos comer más que lo que necesitamos comer, no podemos viajar más que lo que podemos viajar, no podemos consumir más que lo que necesitamos para vivir o nos llenamos de colesterol y todos los problemas de salud. Y esta gente cree que van a vivir 20 vidas y que van a poder seguir en esas. Mi negocio se fortalece cuando la sociedad tiene plata, cuando la gente tiene con qué comprar lo que yo vendo. Mi negocio se debilita cuando se acumula mucho en una parte y toda la demás gente no puede comprar. Y total, este empresariado de la UCAEP de por sí nunca compra localmente y mi negocio vende localmente. Así es que creo que estamos llegando a un absurdo y mucho del sector empresarial se deja arrastrar por estas estupideces de la UCAEP cuando en el fondo todos dependemos de todas y aquí solo la solidaridad nos va a sacar adelante, pero pareciera que anda un poquito perdido. Muy bien, muchas gracias, Flora. Antes de darle el pase a Fernando para, su presentación final, quiero leer brevemente un texto que nos acaban de copiar también de redes, de un sector que también que son empresas también, y lo escribe Montserrat Ruiz Guevara. Dice: desde las empresas de economía social solidaria hemos presentado una serie de propuestas serias con acciones contundentes. Pertenecemos al parque empresarial costarricense, somos economía de mercados y generamos bienestar y apropiación local. Nos encontramos en nuestra mayoría fuera del gran área metropolitana, regionalizamos el empleo y somos inclusivos. Defendemos la justicia social y generamos riqueza con una repartición de la misma de manera más democrática. Es importante pensar que esta nueva realidad requiere de nuestras empresas. Es un sector realmente, digamos, también empresarial que está desarrollándose y que está también planteando sus propuestas de cómo salir adelante en esta situación. Fernando. Gracias. Hace unos días veía en redes sociales creo que era un cartel que una manifestante que ha estado protestando en Estados Unidos después de la muerte de George Floyd, mostraba al público que decía el contrato social se rompió. Era un llamado precisamente a replantear toda la estructura de poder, el funcionamiento de la sociedad estadounidense en relación con lo que ha estado sucediendo. Porque lo cierto es que se ha vivido una realidad que para los afrodescendientes ha sido perjudicial desde el punto de vista social, productivo, etc. Y yo creo que ya llegaron a un punto donde esa tensión explotó. Y ahora o se repara o la tensión se va a convertir en la norma. Y yo creo que eso las sociedades no lo pueden soportar por mucho tiempo y evidentemente va a requerir un proceso, digamos, de transformación importante.
Yo creo que nosotros podemos ver en eso un fenómeno al que eventualmente vamos a llegar si nosotros no hacemos esa curación previa. Costa Rica tiene un pacto social inconcluso, diría yo. Hemos decidido a lo largo del tiempo qué queremos que haga el Estado y le hemos pedido al Estado que lo haga, pero no le hemos dado el financiamiento adecuado para poder hacerlo. Entonces, claro, eso nos está llevando a la situación de crisis actual. La acumulación de deuda y el crecimiento de los déficits de los últimos años no es casual. Responde a ese problema de no concluir nuestro pacto social. Ese contrato social que debe haber detrás de todo esto para que la sociedad diga, bueno, es que esto es lo que quiero que el Estado haga, pero también quiero que las cargas sean estas para poder financiarlo y se repartan de esta manera. Y esa repartición, como decía la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789, debería ser equitativa y en función de la capacidad de las personas para poder contribuir con esas cargas, como la propia Constitución nuestra lo dice. Entonces yo creo que aprovechándose ese vacío, nosotros no hemos entrado en crisis, pero resulta que entonces ahora aparecen sectores que quieren agarrar ese pacto y acomodarlo a la realidad de la parte más débil del mismo, que es precisamente nuestra recaudación, y entonces decir, no, mire, esto es lo que nosotros podemos aportar, que en realidad pues probablemente puedan aportar más, y entonces ahora queremos llevar esto a que se vaya a juntar con lo que tenemos, a reducir el gasto para hacer match con los recursos que nos ingresan, porque además Costa Rica es un país carísimo, que en realidad no es carísimo por los impuestos que tiene, bueno, tenemos impuestos altos, pero que también eso es parte de esa construcción, ¿verdad?, que ha habido, y por ahí uno oye a ciertos empresarios diciendo, es que vean lo que cuesta el impuesto de los combustibles, en Costa Rica los impuestos son altísimos, y entonces, claro, agarran un elemento que es cierto para crear toda una ficción alrededor de eso, y entonces, pues ese elemento es el que ha ido calando. Pero la realidad es que producto de esta crisis, nosotros vamos a necesitar un Estado más presente que nunca. Estamos corriendo el riesgo de que el desempleo se duplique. ¿Qué pasa si nosotros no logramos, como pareciera que desgraciadamente va a suceder, recuperar el ritmo de actividad económica rápido y poder volver, si es que queremos volver a esos niveles, o sea, lo que teníamos antes, pero si queríamos volver al ritmo de actividad que teníamos al menos el año pasado? Bueno, eso nos puede llevar un par de años. No sabemos, además, si el desempleo que se va a crear este año se va a reducir todo. Ojo, el desempleo que se creó a raíz de la última crisis, el nivel de desempleo al que llegamos a raíz de la última crisis del 2009, nunca logramos reducir. Nunca hemos logrado, después de eso, llevar el desempleo a los niveles precrisis de la anterior crisis. Y ese empleo, además, ese desempleo muestra la cara más feroz precisamente contra las mujeres, contra las personas que viven en las zonas rurales, contra la gente que trabaja en el campo. El desempleo femenino es más o menos 5 puntos mucho más alto, que el masculino. El subempleo femenino es más alto que el masculino. Hay más mujeres trabajando en informalidad que hombres. Y eso nosotros no podemos cambiarlo simplemente pretendiendo que el mercado vuelva a los niveles de antes, porque ya vimos que no pudo atenderlo en este tiempo. Tenemos que tener una política social activa y eso cuesta plata. No podemos pretender reducir el gasto y entrar en una política de austeridad en esta situación. Es suicida. Tendría consecuencias sociales impresionantes, negativas. En la crisis de los 80, la sociedad latinoamericana perdió 10 años en esta crisis. Apenas después de finalizar la década de Costa Rica logramos levantar un poco la cabeza. Y todavía tenemos y vivimos consecuencias de esa crisis. Entonces tenemos que entender que ahora más que nunca tenemos que recomponer ese pacto social y decirle al Estado, ok, yo quiero que usted haga esto, pero le voy a dar los recursos para poder hacerlo. No puedo seguir pretendiendo mantener esa brecha en el pacto social a lo largo del tiempo y que no existen los recursos necesarios para poder hacerlo. Nosotros tenemos que pensar cómo vamos a financiar la sociedad del futuro, cómo vamos a repensar la sociedad del futuro, cómo la sociedad del futuro va a producir en armonía además con el medio ambiente, porque si no vamos a terminar destruyendo este planeta.
Entonces, cuando oigamos estas voces, entendamos que la realidad a la que nosotros nos enfrentamos es otra. Y como decíamos, el grupo de economistas con el que he venido participando, hay más voces que van a dar su opinión y que deben construir propuestas a las cuales también hay que escuchar. Y yo espero que en Zapote no solamente se nos siga oyendo, sino también se nos escuche. Y cuando exista la necesidad de presentar una propuesta, se incorporen todas en esa construcción y no solamente una, porque en este momento no hay solamente una idea y además hay múltiples problemas a los cuales vamos a tener que resolver y no solo los problemas de un sector de forma aislada. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Me parece que es muy importante enfatizar que la Alianza por una Vida Digna propone que demos una lucha cultural y que esa lucha cultural es responsabilidad de todas y todos, quienes creemos que hay que sentar las bases para construir una sociedad que esté basada en la solidaridad y la equidad, en la justicia, y no en privilegios, ¿verdad? Sino realmente en los derechos que se han construido a lo largo de la historia del país, pero que tal vez se han ido debilitando y que podemos perfectamente no solamente recuperarlos, sino también fortalecerlos. La lucha cultural es importante porque el silencio valida o da por válido lo que los otros sectores que tienen un megáfono grande y potente dicen. Entonces tenemos que aprovechar las redes, los espacios, los grupos, la comunicación en todas las posibilidades que tenemos para replicar esta lucha cultural. Hoy aquí la proponemos, cada quien tendrá también su capacidad. Yo siempre le digo a mis estudiantes que hoy tenemos cada quien un medio de comunicación en sus manos, pero hay que saber usarlo como medio de comunicación, no solamente para mandar cosas interesantes o graciosas, sino también como medio de comunicación, y cada quien puede hacer uso de ese medio de comunicación para dar esa lucha cultural. Les invitamos a compartir lo que aquí hoy se ha dicho. Me parece que han sido aportes muy importantes desde cada una de las personas que ha participado, y creo que es muy valioso que realmente podamos compartirlo y hacerlo partícipe a las personas que están en nuestra comunidad, en nuestra familia, en los grupos en los que estamos presentes de una u otra forma. Queremos agradecer a las personas presentes que han venido hoy a compartir sus ideas, también agradecer a quienes están escuchándonos o siguiéndonos por distintas redes, agradecer también a Leonardo Garita, él es estudiante de la Universidad de Costa Rica, que nos ha colaborado en el enlace para poder generar la imagen y el video por Facebook Live, y también agradecer a Alison Quintanilla y Alejandro Ferlini, que también nos están colaborando como parte del equipo para generar esta conexión y sistematizar la información que hoy se ha ido generando. Les agradecemos la presencia y les invitamos a seguir dando esta lucha cultural por un país que se base en la justicia, la equidad y la solidaridad. Muchas gracias. Buenas noches.